Señor y Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por este nuevo día, Señor. Gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia. Gracias por protegernos. Gracias por liberarnos. Gracias por bendecirnos, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu mano divina y poderosa y maravillosa, Padre. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Gracias por el sol, gracias por la lluvia, Padre Santo. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das cada día, Padre. En tus divinas manos encomiendo, Señor, la vida y la salud de los pastores y sus familias ausentes y presentes, Señor amado. Gracias por darles sabiduría y entendimiento cada día, Padre. Gracias, Señor, por permitir, Señor, que tu palabra, que tu mensaje llegue, Padre bendito, hasta el último rincón de la tierra, Padre, porque tú eres grande, poderoso y maravilloso, Señor amado. Gracias, Señor, por bendecir cada persona, Señor, por sanar cada persona, Señor, por bendecir esta ciudad, por bendecir este país, por bendecir el mundo entero, Padre. Tú conoces, Señor, la situación de salud que hay, Padre bendito. Tú conoces, Señor, toda esta situación, Padre, pero tu mano poderosa nos protege, Señor. Sabemos que tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, Padre Santo. Bendito Rey, te imploro por las personas que están privadas de la libertad, Señor. Guárdalas y favorécelas, Señor. Limpia su mente y su corazón, Padre Santo. Protégelas, Padre, y rompe las cadenas, Padre Celestial, espiritual y materialmente, Padre bendito. Gracias, Señor, por toda tu misericordia y por toda tu bondad, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu infinita bondad, Padre. Gracias por darnos provisión todos los días, Señor amado. Gracias porque hemos aprendido a depender de ti, Padre Santo, porque sabemos que tú eres todo para nosotros, Señor amado. Te suplico que quites el velo, Padre bendito, para que todo el mundo reconozca que tú eres el Salvador, que tú eres el único dueño y Señor, Padre Santo. Que reconozcan, Padre Santo, que tú eres el divino juez, el divino abogado, que tú eres todo para nosotros, Señor. Gracias, gracias, bendito Rey, porque tú eres, Señor amado, quien nos sana, quien nos levanta, quien nos restaura, Padre Santo. Gracias por revivir estos huesos secos, Padre Santo. Gracias por renovarnos, Padre Santo, cada día. Gracias, Señor, por hacernos libres, Señor amado. Gracias por hacernos reverdecer como la palmera, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu infinita bondad, Señor bendito. Gracias, gracias, gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En tu divina mano nos encomendamos, Señor, y nos cubrimos con la sangre preciosa, divina y gloriosa de mi Señor Jesucristo y nos atamos a tus divinos pies, porque tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Bendito Rey, gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén y amén. Hola mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por este nuevo viernes que el Señor nos concede para estar en su presencia, para acercarnos a su palabra y para compartir juntos este tiempo de muchísima bendición. Seguimos hablando de un tema importante que es la unidad y hoy queremos también hacer una reflexión en cuanto a lo que su palabra nos indica en cuanto al tema de la unidad en la iglesia. Así que es un gusto volver a estar con ustedes y disfrutar de este tiempo. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que nos guíe en esta oportunidad ante este momento que Él nos regala. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias esta mañana por darnos este nuevo día, por Señor ser parte también de tu fidelidad y tu bondad para con nosotros. Y hoy estamos dispuestos, Señor, a aprender de ti, a poder aplicar esas verdades de tu palabra para nuestras vidas, para nuestra realidad como iglesia, como familia, como ese pueblo tuyo que somos, Señor. Muchas gracias por tu bondad, porque siempre, siempre tu misericordia ha permanecido sobre nosotros y es parte de tu promesa, de tu palabra, que siempre es fiel, siempre estará vigente para nuestras vidas. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Quisiera que nos ubicáramos en el libro de los Hechos y pudiéramos hacerlo en el capítulo 4 y leer el versículo 32. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Dice así: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta es una afirmación que hace el texto basado en un tratado del que nos habla Lucas y que refiere algunos aspectos de lo que es la iglesia naciente, la iglesia primitiva, y que esboza una realidad que nos ayuda a nosotros hoy para poder tomar el ejemplo y continuar con aquella forma en la cual Dios obró en los hermanos que estaban en ese tiempo, allí en el territorio de Jerusalén y sus alrededores, toda esa parte de Israel, y que tiene unos elementos bastante importantes que siguen teniendo vigencia para nosotros hoy como esa iglesia que el Señor ha permitido que continuemos siendo en un tiempo actual. Dice el texto que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, dice aquí en esta versión. En algunas versiones se puede traducir como de un mismo pensar, de un mismo sentir, una misma convicción, una misma intención. Y es interesante esto porque cuando estamos hablando de unidad, estamos refiriéndonos a los elementos fundamentales, esenciales, que generan o que invitan a esa unidad. Y es lo que identifica el escritor al analizar el comportamiento de esta comunidad creyente en Cristo, que se unía a todo un proyecto en medio de unas circunstancias no siempre fáciles. Y no siempre fáciles porque mantener un concepto de unidad cuando habían otras enseñanzas, cuando la comunidad estaba influenciada por diferentes doctrinas, digamos que las mismas raíces de estas personas desde su formación inicial tenían elementos muy diversos. Habían judíos con toda su trayectoria como tal tradicional, pero habían gentiles también, gente que venía de un paganismo muy fuerte. Habían incluso algunos que no estaban ni en un lado ni en el otro, eran apáticos seguramente y escépticos al tema religioso, pero que desde allí, de ese entorno, empezaban a ser parte de la iglesia por una razón, y era que el mensaje de Jesús había impactado sus vidas, y como lo dice Lucas, los que habían creído, no era un grupo de personas cualquiera, no era un grupo de personas que habían creído en el mensaje de Cristo, que le habían reconocido como ese Mesías y que ahora disponían sus vidas para seguirle, para obedecerle. Y es donde Lucas referencia el hecho de que estas personas tenían un mismo pensamiento, tenían una manera de sentir, tenían una manera de pensar, y eso les unía ya en lo que tenía que ver con las diferentes actividades y dinámicas que como grupo ellos desarrollaban. Así que vale la pena analizar un poquito esta parte, porque lo que me llama la atención es que este grupo de personas, su motivación de estar juntos y basados en un hecho que era la fe en Cristo Jesús, era un tema que no era un asunto impuesto, no era la manipulación de unos líderes, no era el ofrecimiento quizás bajo intereses momentáneos que tenía la organización, ¿cierto? Sino que era una convicción de poder juntarse con aquellos que ahora compartían una fe, que ahora compartían una doctrina, y que se unían para continuar con ese propósito con el cual había sido establecida
la iglesia en ese momento. Pero no era una imposición, era un asunto voluntario, era un asunto espontáneo, era un asunto muy sentido, muy de una convicción muy sincera en cada uno de ellos. Así que no había una manipulación, no había un sometimiento, no había una fuerza que los impulsara de una estructura religiosa, ni del impacto de alguien allí presente, no. Lo que sí había pasado era que el mensaje de Cristo había llegado a sus vidas y había transformado sus convicciones. Y lo que vemos en el libro de los Hechos a partir del capítulo 2, pues no es otra cosa sino la injerencia, la participación del Espíritu Santo, que después de la fiesta del Pentecostés se registra cómo empieza a llevar las riendas, a orientar cada uno de los procesos de la comunidad que en ese momento va estructurando la iglesia. Así que si pudiéramos hablar de quién impulsaría, quién motivaría la decisión de estas personas, tendríamos que decir que era la misma presencia del Espíritu Santo la que los guiaba para esto. Así que me llama la atención porque era muy interesante notar cómo la convicción en ellos era una convicción muy voluntaria, muy personal, nunca una manipulación, nunca una obligación como tal, sino que era una decisión muy personal. Y de hecho eso es muy importante dentro de la iglesia, que quienes participan, que quienes se unen, lo hagan por motivo de sus convicciones, por sus decisiones personales y nunca por una manipulación, nunca por una presión de líderes o de estructuras, sino que sea algo en el cual sea directamente la presencia de Dios la que los guíe, la que los oriente para que esto pueda ser una realidad. Otro aspecto que me llama la atención es que el hecho de poder juntarse como aquellos que habían creído en Cristo era una oportunidad de poder integrar, de poder conformar una familia muy importante, una comunidad muy linda en el sentido que compartían su fe, que entendían los propósitos, que buscaban a Dios de esa forma, que orientaban su realidad de obediencia bajo la dirección del Señor. Y eso hacía de que el unirse, el encontrarse, pudieran edificarse más, ayudarse mutuamente, compartir sus experiencias, compartir sus luchas también, sus batallas, y unirse frente a todas las circunstancias que tenían por enfrentar, pero estando juntos poder salir adelante. La bendición de una familia, la bendición de un grupo, que es lo que también hoy podemos nosotros encontrar, la gran bendición de ser una congregación, de participar en esta congregación, de encontrarnos como hombres y mujeres que queremos ser guiados por el Señor y que de esa manera nos edificamos y fortalecemos mutuamente. Y lo otro es el tema del desprendimiento de las cosas materiales. Me llama la atención porque el escritor plantea que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No había un egoísmo, no había un deseo de acumular riquezas para sí mismo, no había una intención de que el hecho de ser unidad, de ser iglesia, fuera una ocasión para enriquecerse, para alcanzar, sobrepasar a otros en bienes materiales. No había ese tipo de sentir, sino que más bien había una actitud de desprendimiento de muchas cosas en favor de los demás, en poder servir, en poder orientar sus posibilidades en ayuda hacia otros. Y dice que tenían todas las cosas en común. Y esto es importante porque el hecho de las bendiciones que Dios da a los integrantes de su iglesia es precisamente para que sea un manejo, una actitud, una intención de servicio a los demás. Recordemos que nuestra razón de ser como iglesia es servir, es mostrar ese propósito de Dios a otros. Y la unidad es precisamente ese componente que nos permite el poder hacerlo. Y tener las cosas en común estaría en el hecho de no estar pensando solamente en mí, sino pensar en que lo que Dios me da
es también para bendecir a los demás. Esa es una razón de ser iglesia, una iglesia unida, una iglesia que no está peleando por sus propios intereses, una iglesia en la que sus integrantes no están movidos por envidia, no están motivados por el egoísmo, sino que si bien agradecen lo que Dios les bendice, también lo disponen para lo que se puede hacer por los demás. Elementos realmente importantes que encontramos en la declaración que hace Lucas en el surgimiento de la iglesia en el primer siglo. Y es el desafío que tenemos nosotros también hoy como iglesia. Poder entender de que nuestra intención de estar unidos no es un tema de presión de líderes, no es un tema de manipulación de estructuras religiosas, sino que más bien es una motivación desde nuestro corazón, porque hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, porque queremos y anhelamos que su Espíritu nos guíe en todo tiempo, así como lo hizo con la iglesia allí en el primer siglo, pero también porque damos valor al hecho de que somos una familia, al hecho de que si bien otros piensan diferente, si a lo mejor, porque pudo haberse dado el caso también en aquella época, que muchos de estos fueron rechazados, fueron expulsados incluso de sus entornos inmediatos, de sus familias, pero encontraban en la congregación, encontraban en la iglesia ese soporte de familia, ese apoyo de un grupo de personas que mantenían su fe, que orientaban su propósito dentro de la voluntad del Señor. Y en tercer lugar, pues el hecho de esa convicción del desprendimiento, no de querer menospreciar lo que Dios nos da, sino más bien de utilizarlos, reorientarlos dentro del propósito de poder ayudar a otros, de poder saber de que la bendición de Dios para nosotros es también, tiene la posibilidad de ser compartida con otros, y de esta manera proyectamos el sueño de Dios, el anhelo de Dios de mostrar su amor también a otras personas. Así que hoy tenemos una gran oportunidad también para fortalecer esos aspectos importantes en nuestra realidad como iglesia, que podamos reafirmar nuestra convicción, que podamos valorar el hecho de que somos una familia y podamos entender que las bendiciones de Dios son para servir a los demás. Así que pidámosle a Dios que nos ayude cada día, que nos guíe cada día, para que su verdad, su bondad, su fidelidad cada día pueda guiarnos dentro de su propósito. Así que damos muchas gracias a Dios y pidámosle a Él que nos ayude cada momento para que podamos ser esa iglesia que impacta, esa iglesia que muestra, esa iglesia que es luz en medio de la comunidad, en medio del entorno donde el Señor nos ha puesto. Que sea hoy un viernes de mucha bendición, de mucho aprendizaje, y que sea la presencia del Señor cada día con nosotros cumpliendo su propósito. Que Dios les bendiga en este día. Levanta tus manos al cielo en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame
es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré, Señor, a donde tú me quieras enviar. Yo iré a las naciones, Señor, a llevar tu palabra a los que viven en oscuridad. Heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Oh, sí, Señor.